Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Espero que estemos grabando adecuadamente con la calidad que merecen y que corresponda con el esfuerzo que se hace para que ustedes tengan un recurso claro, accesible y útil. Es lamentable los intentos que hice por utilizar el OBS, que es lo que se nos sugirieron, contrastó con las dificultades de contar con el ancho de banda. ¿Qué ocurre? Que como Hangout, recordarán que a veces fallaba también. Como Hangout OBS es un codificador que es el que convierte el vídeo en digital para que tú lo puedas ver, pero edita, hace el video en el mismo momento que lo va a transmitir. Sabrán ustedes que el manejo de video necesita mucho ancho de banda. Entonces esa es la dificultad. El ancho de banda no era suficiente para poder transmitir. Y no lo logré. No era un problema de que no funcionara, estaba dispuesto ya para, pero, pero no funcionó. Ahora bien, este otro que se llama Screencast eh, no permite interactuar. El OBS que vimos tampoco permite interactuar, solamente permite chat. Por tanto, ustedes solamente iban a poder hablar por el chat. Este no permite interactuar, pero ya verán la calidad que tiene en el vídeo. Tiene calidad HD de alta definición y tiene muy buen audio. Entonces, bien vale la pena. En mi opinión, yo lo he usado muchas veces cuando Hangout me da conflicto, porque prefiero que se entienda bien, considerando de que hay una vía de comunicación que es la mensajería. Entonces, les presento esta alternativa que es Screencast o Matic, que me permite hacer vídeos con alta definición y un audio impecable. Ya se darán cuenta. Y me dirán los comentarios. Trataremos de ver de qué forma podemos revisar internet, que me ven a revisar internet, a ver si podemos usar el otro. Pero les aclaro, este en mi opinión es de mucha calidad. En esta primer sesión en línea, lo primero era presentarnos. Mi nombre es Omar Negrín Méndez y voy a acompañarlos en condición de facilitador. El facilitador ya veremos después cuáles son las funciones que tiene. Y soy parte de un equipo formado por 3 personas de inmediato y otros más que están detrás. Un tutor, un SAC, que es el supervisor, que es el que garantiza de que todos los hilos en este teatro funcionen. Y el tutor tiene la función de acompañarlos en la cuestión escolar y la cuestión psicopedagógica. Entonces, vamos a comenzar eh, el encuadre del módulo número 4, que se llama Textos y Visiones del Mundo. Lo primero que quiero es dar las sugerencias de cómo yo considero que se debe trabajar para tener un resultado exitoso. Eh, Desde los inicios de Prepa en línea set, yo he estado acompañando a los estudiantes. Y en esta alternativa de educación virtual, que es un poco particular, es muy importante dos cosas. El tiempo, ahorro, eficientar el tiempo, ¿verdad? Y el otro, no separarse de los demás, mantener el ritmo, que tiene que ver con el tiempo también. Lo primero es que tú debes tener una preparación. Todas las actividades requieren una preparación. Tú necesitas saber con mucha claridad qué tienes que entregar en cada actividad y en cada pregunta de cada actividad y cómo lo tienes que entregar. Cuando digo el qué y el cómo, me refiero también a con qué requisitos de trabajo debes tú presentar tus tareas. Cada actividad que tú entregas debe contar con la calidad adecuada, tanto en contenido como en ordenamiento de las ideas para que tú puedas comunicar, tú puedas compartir información y también en la redacción, signos de puntuación y ortografía. Lee todos los mensajes que se te envían, porque siempre hay algún elemento que tú necesitas saber. Y así evitas estar esperando todo un día por algo que tienes en los mensajes que se te envían. Entonces los mensajes te abrevian tiempo y además te mantienen actualizado en información. Muy importante que veas el video de cada semana y que leas las instrucciones.
para que tengas claridad en lo que tienes que entregar. Lee las retroalimentaciones para que puedas corregir tus trabajos y si tú quieres una calificación mejor, corriges tu trabajo y lo envías en tiempo. También la retroalimentación es una oportunidad de aprendizaje. Si se te complican los tiempos por alguna razón, porque trabajas, porque eres adulto y las cosas son más complicadas, sencillamente canaliza, a través del correo, canaliza la necesidad de extender la entrega de tu actividad. Te atendemos con mucho gusto, para eso estamos nosotros, para acompañarte y se resuelve el problema, se le busca una salida. Trabaja siempre con apego a las instrucciones, al formato de trabajo, al tipo y tamaño de letra, detalles de edición, elementos de tus trabajos y extensión. Esta presentación yo se las envié por novedades hoy por la mañana. En este módulo número 4 vamos a ver la lectura crítica. Se llama Textos y Visiones del Mundo. Pertenece al campo de comunicación. Ahí vamos a reforzar los aprendizajes que ya tú lograste en módulos anteriores que también son de comunicación y vamos a orientarnos a la lectura analítica como un recurso de exploración y conocimiento del entorno en que vivimos. Cuando digo el entorno me refiero al inmediato y al no inmediato, el que está más distante. La lectura es una práctica que nos permite compartir de generación a generación el acervo cultural del hombre, literario, tecnológico, científico, exponer nuestra visión del mundo y registrar los eventos más importantes en el curso de la historia, los hechos históricos. Comunicarse con eficiencia se le llama comunicación asertiva. Es importante que la fortalezca porque todas las áreas del conocimiento, matemática, física, biología, química, todas dependen de que tú tengas una capacidad comunicativa, unas competencias comunicativas adecuadas para poder entender la información que tienes que manejar. Entonces, esto es lo que vamos a ver, este es el orden del día que vamos a ver en esta sesión. Bienvenida, encuadre de la semana 4, contenidos de aprendizaje de la semana 1, actividades de semana 1 y ponderaciones, orientación. Seguimos en el encuadre de la semana. Este es el equipo de trabajo. Les comentaba la tutora Pamela Elizabeth Morales con su correo electrónico, la maestra Beatriz Rojas Hernández, que va a ser la supervisora de aseguramiento de la calidad, y un servidor que hace función de facilitador. Cada quien tiene un rol específico, trabajamos con mucha coordinación, pero cumplimos o tenemos roles diferentes. El módulo 4 empezó el día 5, el lunes de esta semana, y va a terminar el 1 de septiembre, domingo, a las 12 de la noche. Consta de 4 semanas en ordinario y una semana en extraordinario. La recuperación se viene a hacer en la semana 5, lo hace la tutora y tú debes contactarte con ella si no logras los 60 puntos que tú necesitas. Las semanas lectivas empiezan los lunes a las 12 de la madrugada y terminan los domingos a esa misma hora. ¿Verdad? Las actividades todas se trabajan en una semana de plazo. Este módulo tiene 3 unidades, una por cada semana. En la semana 1 es literatura, arte y expresión comunicativa. En la semana 2, literatura, un acercamiento a otras realidades. En la semana 3, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. La semana 4 no tiene unidades porque es la semana de integración. Entonces, la literatura es el arte de expresar, estoy leyendo esta infografía, diferentes visiones del mundo, porque cada uno tenemos una visión del mundo diferente, mediante el lenguaje que está plasmado en texto y que se analiza para fomentar la oralidad, la escritura, las experiencias estéticas, la crítica, la interpretación de la realidad en que vivimos y los valores tales como la tolerancia, digamos. La literatura se analiza a partir de 2 elementos, el fondo y la forma. Digamos que el fondo es como el contenido. Vamos al fondo. ¿Qué cosa es el fondo? El contexto. El contexto es en qué lugar, en qué momento, qué estaba ocurriendo, qué emociones, ¿verdad? Son las que existen en la obra literaria. Ese contexto puede ser del autor o de la obra. Del autor o de la obra contempla la intención, para el caso del autor, la intención comunicativa,
Recuerda que la intención comunicativa depende del tipo de texto, depende de la cultura, los cambios sociales y los históricos y el momento histórico que se está viviendo en el momento que el autor vive. Hay un contexto para el autor y un contexto para la obra. También de ahí se derivan los movimientos literarios, es decir, las tendencias literarias muy asociadas al momento histórico y al momento político de la sociedad en que vive el autor, sea la sociedad inmediata o la sociedad a nivel mundial, porque a veces hay sucesos que afectan al mundo completo. La forma, decía que el fondo era el contenido, esta es la forma, contempla la técnica, tecnología que utiliza el escritor para escribir, los géneros literarios, que hay varias clasificaciones, esta es una, y los personajes que participan o entran a jugar en la obra literaria. Entonces, los géneros literarios son lírico, narrativo y dramático y consideran a la ficción dentro de la narrativa. Si te quieres comunicar con el facilitador o con el tutor aquí, o con el SAC, aquí tienes las vías. Mensajería de plataforma, avisos y novedades, foro aprendiendo y de integración, actividades integradoras y proyecto integrador. Yo utilizo para los mensajes avisos y novedades porque es más eficiente de entrega con seguridad que la mensajería de plataforma. Cuando lo escribo de forma individual, utilizo la mensajería de plataforma. Aquí tenemos el horario de conexión, lo puse, pero realmente lo que es válido en esta información que hay en esta pantalla es que las sesiones síncronas van a ser los martes a las 6 p.m. y la dirección de mi canal donde tú vas a encontrar los vídeos, la evidencia de las sesiones, es ese que tienes ahí. El sistema de evaluación. Las actividades integradoras son 6, 2 la semana 1, 2 la semana 2, 2 la semana 3. Cada una tiene 7 puntos de valor, por tanto son 42. El trabajo en plataforma está contemplado de cómo tú participas en la actividad formativa, que son 2 cada semana, y el foro aprendiendo. El foro aprendiendo es en todas las semanas 1, por tanto son 4 foros aprendiendo y 8 actividades formativas. Eso vale 5%. La habilidad socioemocional, hay la preparación en las semanas impares, es decir, la primera 1 y 3 te dan el descargable para que tú con la sesión de la maestra lo llenes y te prepares para los cuestionarios que son en la 2 y la 4. Cada cuestionario vale 5 puntos, por tanto la actividad socioemocional vale 10. El foro de integración, que es en la semana 4, vale 8 puntos y el proyecto de integración, escuchen bien, 30 puntos. La autoevaluación, 5 puntos. Si te das cuenta, en la semana 4 hay un juego de 50 puntos que determinan que tú salgas glorioso y que tú pases el módulo. El proyecto integrador prácticamente, si no lo entregas, te pones en riesgo. Estás amenazado en el módulo 4. Ahí tienen las funciones mías para cuando vean alguna que no cumpla, me lo reclamen o me indiquen y yo le daré la explicación pertinente si existe o le trataré de compensar oportunamente la situación que les preocupa. Estos son los aprendizajes que se esperan de esta primera semana, que tú puedas analizar los textos literarios que te ofrecemos, que reconozcas en los textos cuáles son sus particulares, los elementos que tienen los textos, las características que tienen y la estructura que tiene, que identifiques las preocupaciones individuales, sociales, artísticas del ser humano a través de esos elementos, pero en el autor y sus personajes, y que valores la calidad literaria de los textos, porque el lenguaje es muy importante como forma de comunicación, porque es la expresión usual más cotidianamente utilizada, la expresión de comunicación. Vamos a la primera actividad, actividad integradora número 1. En esa primera actividad vas a entregar un descargable. Ese descargable se llama analizar textos literarios. Y lo que pretende, el propósito que tiene esa actividad es que tú contrastes la forma de ver tú los textos literarios, que contrastes a unos con otros, mediante el análisis de las características, las particularidades de esos textos.
qué género es el de cada uno de los textos, en qué contexto se produjeron y cuál es la intención comunicativa del autor. Te voy a recordar que los géneros literarios, aquí me detengo un poco y aclaro que hay varias clasificaciones, pero todas están más o menos muy relacionadas. Los géneros literarios, según la clasificación que yo encontré y que me pareció pertinente, son cuatro: la novela, el relato, el ensayo y la poesía. La novela es fantástica o de ciencia ficción, es de aventura, de ficción o autoficción y policíaca. El relato es de hada, de fantasía, moderno, microrelato o de aforismo, como las leyendas, como las fábulas, por ejemplo. Tenemos el ensayo, que puede ser literario, científico, crítico, argumentativo. El ensayo literario era la reseña argumentativa, ¿verdad? Y la poesía, que queda como cuarto género literario. Ahí tienes parte de la información que tienes que utilizar en la tabla del descargable de la actividad integradora número 1. Por otra parte, la intención comunicativa del autor depende del tipo de texto. Si el texto es argumentativo, lo que hace es defender ideas y expresar opiniones, que son argumentos. Si es descriptivo, lo que hace es contar cómo son los objetos, personas, lugares, animales, sentimientos o la época en que se desarrolla la obra. Si es informativo, informa de forma clara y precisa, objetiva, tajante, los hechos de lo que trata la obra. Si es dialogado, entonces como el drama, donde se produce literalmente las palabras de los personajes, como sería la obra de teatro, digamos. El texto literario relata hechos que suceden en los personajes. Ya lo vimos con anterioridad, los tipos de obras literarias que hay, según el género. Y aquí tenemos la primera pregunta. Ahí tienes las tres obras que te dan, que tienes que leerlas. Al que ingrato me deja, busco amante. El rey burgués y la verdad sospechosa. Y vas a tener que responder quién es el autor, el nombre, a qué género literario pertenece, ahí lo tienes, te lo di en la página anterior. ¿Cuál es el contexto sociohistórico? Es decir, qué estaba ocurriendo en la sociedad en ese momento, qué cambios en la sociedad, qué eventos sociales, culturales, históricos de la obra. Tienes que tener mucho cuidado porque a veces te dicen contexto del autor y a veces te dicen contexto de la obra. Esto es de la obra. ¿Qué te describen en la obra como contexto? ¿Cuál es el contexto del autor? Ahora te hablan el lugar, la historia, la época en que vivió el autor. ¿Cuál es la intención comunicativa? Busca el tipo de texto y ahí lo tienes. ¿Cuál es el tema? Recuerden que el tema es una frase breve. ¿Cuál es la acción? Es decir, qué acciones van ocurriendo en la obra. ¿Cuál es el tiempo de la obra? ¿En qué momento se realiza? ¿Cuál es el espacio y cuáles son los personajes? El espacio, en qué lugar se realiza, y los personajes, cuáles son los personajes. Recuerda que a veces el que cuenta es un personaje también. Entonces, con base solamente de la tabla específica, ¿cómo relaciona el contexto de cada autor con su obra? Es decir, ¿cómo tú ves que el autor relaciona el contexto de su vida con la obra? Eso debes entregarlo en 10 a 12 líneas. La cuarta pregunta, va a redactar un comentario de 2 o 3 párrafos, no más de 15 líneas, en el que contraste las 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor. Mira a ver cuáles son las formas de transmitir el mensaje, considerando que los elementos identificaste en el cuadro comparativo. En uno o dos párrafos de 10 o 12 líneas, contrasta la forma de la vida de los literarios con la tuya, es decir, cómo la ve el primer autor y cómo ves tú ese suceso, cómo ve el segundo autor la obra y cómo tú lo toma en cuenta de que el autor lo va a ver de una forma porque está viviendo una época diferente a la tuya y tú la ves con las normas, la ética y las circunstancias de la vida moderna. Lógicamente que va a haber diferencia. La actividad integradora número 2, es decir, que la actividad integradora número 1 es un descargable. Ahí tienes la mayor parte de la información ya acumulada. También va a ser un descargable, se llama Texto literario, lenguaje y expresión humana.
Compararás la forma en que se abordan las preguntas individuales, sociales y artísticas y además el lenguaje utilizado. Esta segunda actividad es más bien para caracterizar los textos. La primera era para hacer un análisis del texto. Este es para caracterizarlo. Tipo de lenguaje. Entonces empiezo a darte información que tú la vas a necesitar. Está el lenguaje culto, que son las palabras muy correctas. Elitista está dentro del culto para muchas personas con unas palabras tan específicas y tan puntuales que no todo el mundo conoce. El lenguaje culto es un lenguaje correcto, accesible, de cultura, pero que las personas medias entienden. Pero el elitista utiliza imágenes y palabras demasiado complicadas para dominarlas. Coloquial es un lenguaje común, diario, natural, sencillo, literario, técnico. Existe también el lenguaje vulgar, ¿eh? Literario, técnico, científico, jurídico o administrativo. La forma que se refiere a la manera en que está escrita la obra, así como su visión o estructura, lo vamos a ver después. Y el fondo, es decir, la forma es cómo está escrito, en verso, prosa, cómo se proyectan las ideas. El fondo de una obra literaria se refiere a las ideas, los pensamientos, emociones y los problemas que el autor intenta. Y aquí te pongo entonces una explicación del fondo. El fondo contempla el argumento, el tema, la acción, el tiempo, el espacio y los personajes. ¿El argumento qué es? ¿Qué sucede en la obra? Ese es el argumento. Está muy vinculado con el tema de la obra, pero es un poco más descriptivo. Tema, ¿cuál es la idea principal o central de la obra? Una sola y breve. Acción, ¿qué ocurre en la obra? ¿Qué eventos o sucesos ocurren en la obra? Tiempo, ¿en qué momento ocurren esos eventos? Espacio, ¿en qué lugar se desarrolla la obra? Y personajes, ¿quiénes animan y participan en la obra? Esos son los personajes. Hay más información, pero esa es la que a ti te va a llevar a encontrar la salida. La otra actividad, ya terminamos las actividades integradoras, cada una es un descargable. La primera tiene la función de que tú analices las obras literarias, las tres que te dan. Y la segunda tiene la función de que tú hables de los elementos de la obra literaria. Ahora, en este foro aprendiendo, que es el que aparece toda la semana, que aparece como participación en la plataforma, debes participar comentando con tus compañeros qué te parecieron los textos literarios que tú en algún momento analizaste, sean estos o otros anteriores, y revisa qué tanto coincides con lo que ellos comparten. Es decir, vas a decir qué tú piensas de esos libros, de esos textos, y los demás te van a decir qué piensas, y ahí también vas a poder comentar si estás de acuerdo o no estás de acuerdo y por qué. Recuerda que las participaciones en los foros no son extensas, 5 o 6 renglones nada más. Que debe ser claro, no pegar información o fragmentos de originales. Más bien, en todas las actividades lo que vale es que tú redactes. Si no, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? Si no lo practicas, no lo vas a lograr. ¿Cuáles de esas obras fueron los que más te gustaron y cuáles no te gustaron? ¿Qué te hicieron sentir? Recuerda siempre que debes justificar. Por tanto, no decir yo estoy de acuerdo contigo, sino por esto, estoy de acuerdo contigo en esta parte, por esto y por esta otra. Fundamentar, argumentar. Pero breve, 6 líneas como tal. Recuerda que a principio de renglón va mayúscula, que existe la coma, que existen los puntos y seguidos, que hay un ordenamiento de la información, que tienes, si vas a referirte a lo que alguien planteó, tienes que poner a quién tú vas a hacer la réplica, ¿verdad? Y sobre todo un ambiente de cordialidad y respeto durante todo el foro. Las actividades formativas son dos, cada uno es un cuestionario que tiene 3 intentos y de ellos vas a tomar el mayor. Se va a tomar la mayor calificación. El primero se llama análisis literario y el segundo se llama texto literario, forma, fondo y lenguaje. Los 3 elementos de los textos literarios. La actividad socioemocional. En esta semana se refiere a la autorregulación. ¿Cómo tú puedes regular las emociones para que tú te sientas realizado y te puedas sentir positivamente ante cualquier situación?
de qué manera tú puedes aprender a deshacerte o desligarte de aquellas situaciones que no te son favorables, porque realmente no te favorecen tu bienestar. Entonces, hay dos descargables en esta semana que tú vas a poder llenar con la participación activa y respetuosa que hagas en la sesión que va a dar la tutora. Una vez que lo llenes, en la semana 2 va a aparecer un cuestionario con 3 intentos que tú vas a responder y esa actividad del cuestionario vale 5 puntos. Y ya terminamos. Entonces, te recuerdo de forma general las actividades de esta semana. Todas son importantes, chicos. Todas aportan. Entonces, tenemos las dos integradoras, que son dos descargables. La socioemocional, que son dos descargables que tienes que llenar en la sesión de la tutora. Tenemos las dos formativas, que son cuestionarios. Y tenemos el foro aprendiendo, que se basa de las lecturas que realizaste, cuál te gustó, cuál no, y qué sentimientos o qué te produjeron, e intercambiar la información con tus compañeros. Entonces ya hemos terminado, espero que esto les sirva, que les funcione adecuadamente, y entonces, como ya terminamos, vamos a cerrar y voy a subirlo. Muchas gracias a los compañeros que participaron en el intento de la sesión por YouTube Live. Les agradezco mucho la paciencia y la comprensión. Realmente uno quiere que las cosas queden lo mejor posible. Yo creo que a la larga se están haciendo, pero qué bueno que hubo una alternativa. Buenas tardes, muchas gracias.